Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este podcast. Mi nombre es André y espero que hayan disfrutado los dos anteriores. Esta semana tenemos un invitado muy especial. Me gustaría presentarles aquí a Silverio. Es un hermano de la iglesia que es contador. Hola chicos, ¿cómo están? Es un placer estar con ustedes. Y bueno, también ya conocemos a Alfredo. Alfredo es historiador, estuvo con nosotros en el primer podcast. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá, acompañar a ustedes. Y bueno chicos, para comenzar este podcast vamos a hacer un pequeño repaso, algo muy interesante. Un tema que creo que fue el principal en el anterior podcast que estuvimos con Pastor Luis Alberto y con Harold. Y es hablar sobre llamado. ¿Qué podemos decir que es llamado, Silverio? Yo creo que el llamado nos las hace primero Dios para nosotros. Y hay que entender que cuando una persona precisamente hace un llamado es para estar cerca de él, ¿no? Yo llamo a esta persona para que esté conmigo, ¿no? Yo creo que en ese contexto es que Dios opera con las personas, ¿no? Que Él llama a las personas para que ejerza el ministerio que le es otorgado, pero a más de ello, que pueda estar cerca, que pueda convivir y estar en constante comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Claro, muy interesante. Y Alfredo, ¿cuál tú creerías entonces que es la diferencia entre llamado y ministerio? Llamado y ministerio. Bueno, el llamado, yo creo que todos tienen un llamado. Ya creo que es algo general. Ministerio, de alguna manera, podría enlazarse a algo más específico. Sí, por ejemplo, hoy en día tenemos ministerio, personas que son ministros, digamos, como pastores, personas que son ministras en el trabajo, personas que son ministras aún como padres, ¿no? Entonces yo creo que siempre puede abocarse a algo más específico, ¿no? En el caso de profesión es un trabajo, estar en un lugar y ser influencia. Qué interesante. Pero entonces, ¿cómo podemos definir eso que dice la Biblia, el ministerio de la reconciliación? ¿Qué es para ustedes el ministerio de la reconciliación? ¿Es llamado? ¿Es ministerio? ¿Qué es? Yo creo que en principio puede ser un llamado, pero nosotros tenemos que basarnos a la palabra de Dios, ¿no? Y el ministerio de la reconciliación fue dada en la palabra, ¿no? Yo creo que todos fuimos llamados primero, ¿para qué? Para ejercer este ministerio, a reconciliar a este mundo, ¿con quién? Con nuestro Creador, ¿no? Y creo que la mayor diferencia entre llamado y el ministerio es que es cuando uno asume, ¿no? Asume en su vida aquel precisamente llamado de parte de Dios, ¿no? Cuando uno no entiende esto, bueno, sabe que hay un propósito, pero no lo ejerce, ¿no? Sabe que hay un llamado, pero no lo ejerce aquel ministerio, ¿no? Claro. Y entonces la pregunta sería, ¿todos tenemos ministerio? Yo creo que todos tenemos un ministerio que ejercer. Todos tenemos un ministerio que ejercer. Que no necesariamente va a ser igual para todos nosotros, pero yo creo que Dios nos ha creado, es un Dios con mucho diseño para nosotros y propósito, que todos tenemos un ministerio que ejercer en determinadas áreas, ¿no? Claro, entonces podríamos decir que todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, pero no todos están llamados a ser pastores. Claro que sí. No, claro, o sea, el llamado de Dios es el ministerio, pero ese ministerio puede ser ejercido de diferentes maneras, como dice Silverio. A lo largo de la historia se ha visto eso, ¿no? Tenemos no necesariamente evangelistas, tenemos escritores, C.S. Lewis, tenemos reformadores, Narnia. Martín Lutero, el escritor de Narnia, ¿no? C.S. Lewis, tenemos John Bunyan, ¿no? Juan Bunyan, ¿no? El escritor del Peregrino. Tenemos a Billy Graham, o sea, ves grandes hombres, incluso era antropólogo, o sea, tenía otras, incluso profesiones, algunos en lo literario, otros en historia, otros en lo científico, ¿no? Como Blaise Pascal, Darwin, y tú ves, Pasteur. y esas vidas nos llevan a mirar a Cristo, porque rompen estereotipos de que solo Dios te va a usar cuando seas pastor. Qué interesante. Y bueno, ese es un punto muy interesante que todos creo tenemos que entender, ¿no? A veces las personas a nuestro alrededor, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo, al saber que eres cristiano, ellos usan una palabra a veces para molestarte, dicen curita, pastorcito, pero es que no todos fueron llamados a un ministerio pastoral.
pero sí fueron llamados a ser pastores de personas, ¿no es Claro cierto? que sí. Ese es el ministerio de la reconciliación, el poder reconciliar, pastorear, velar por las personas que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Yo creo que en realidad, si es que nosotros no lo tenemos, digamos, como título, como tal, el nombre de pastor, frente a una organización, sin embargo, nosotros asumimos el llamado de Dios para nuestras vidas, para asumir un ministerio, ¿no? Rompiendo paradigmas, ¿no? Que solamente el pastor podría ejercer su pastorado dentro de la iglesia, más no en otro ámbito. Sin embargo, creo que nosotros, me voy a atrever a decir algo, que Dios está levantando una generación poderosa, la cual puede romper ese paradigma, ¿no? Que puede ejercer el hecho de ser pastor, ¿no? Y además de ello, puede ejercer el ministerio, ¿no? Como contador, arquitecto, como papá, como hijo, ¿no? Y es que la palabra de Dios yo creo que es algo tan interesante que ahorita se me viene a la mente en 1 Timoteo capítulo 6, verso 12, ¿no? Ya en la última parte de este versículo dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Para entender, nosotros tenemos que saber qué es ser un profesional. Y realmente un profesional no se limita apenas a tener un título, sino profesional a aquella persona que lo que hace lo hace bien, ¿no? ¿No? Lo hace con la forma correcta, ¿no? Y rompe paradigmas probablemente, ¿no? Y yo creo que es muy interesante lo que dices, André, porque aquella persona que ejerce su ministerio puede ejercerlo desde el punto de donde él esté, en el cual Dios lo haya colocado, ya sea frente a una iglesia, frente a una empresa, frente liderando una casa, ¿no? Una familia, ¿no? Hagamos bien nuestra profesión, tiempo, ¿no? Claro, ahí es donde, por ejemplo, Pastor Luis Alberto nos decía en el anterior podcast, ¿no? Muchas personas creen que ser cristiano es un estilo de vida, pero no es un estilo de vida, es Cristo reflejándose a través de nosotros. Y creo que una de las formas en las que se podría describir a Jesús era como alguien que podía no solo tal vez llamarte, sino hasta influenciar en ti, pero no en el sentido de lo que el mundo dice, lavarte el cerebro, entre comillas, claro, ¿no? Sino poner identidad en nosotros, ¿no? Y ahí ya no se torna un estilo de vida. Podemos ver identidad e influencia en nuestra familia, en nuestro trabajo, en los estudios. Y hemos hablado mucho de eso, sí, ¿no? O sea, cómo influenciar, hasta dónde dejarte influenciar y cómo influenciar en los demás. Exacto, ¿no? Yo creo que hay algo muy importante en lo que dices y es la naturalidad, ¿no? Nosotros no podemos regirnos a solamente lo que el mundo nos dice o esquemas que se nos presenten en el día a día. Yo creo que la naturalidad Dios fluye a través de la naturalidad de nosotros, ¿no? Porque cuanto menos esfuerzo hacemos para expresar a Dios, es donde más expresamos de Dios, porque nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, ¿no? Fluimos, ¿no? Y es ahí donde podemos influenciar a todas las personas, ¿no? Sí, yo creo que cuando tú llegas a conocer de Jesús, Jesús trae la libertad a tus pensamientos, a la creatividad, porque si tú ves antropológicamente la sociedad, sigue paradigmas, corrientes, copias, y cada vez eso los lleva al suelo. Pero cuando tú miras a Jesús, o sea, Dios es el Dios del pasado, presente y futuro. Y te da aún nuevas herramientas creativas dentro de tu trabajo, a poder hacer las cosas, como dice Silverio, ¿no? Con excelencia. Y tú dices, ¿cómo hace él siendo un profesional? ¿Cómo tiene esa creatividad? ¿Cómo lo hace? Es simplemente Dios. Yo creo que Dios nos llamó a esta generación a poder, entre comillas, reventar el cerebro de la gente en el mundo. Porque somos hijos del dueño del tiempo. O sea, tenemos ese ADN en nosotros. Entonces yo creo que Jesús vino a traernos no solo la libertad del pecado, sino la libertad de los límites de nuestro pensamiento en cada área, profesión, casa, estudios, en todo lo que hagamos. Claro, al final es quien pone el parámetro de decir puede ser uno, pero no lo otro, ¿no?
Al final creo que somos personas o entendemos que un propósito, porque estamos hablando de propósito desde el anterior podcast, propósito no choca contra sueños, no choca contra el futuro que planeamos, sino más bien lo complementa y hasta lo mejora, ¿no? Y es ahí donde justamente quería tocar un tema que puede sonar un poco gracioso, este tema del propósito hollywoodense. O sea, como, por ejemplo, las personas, porque hay dos tipos de personas, me ha pasado. Hay personas que cuando se enteran que eres cristiano te molestan, y hay otras personas que no se enteran que eres cristiano, ven tu vida como una película. Dicen, ay, pobrecito, seguro le ha pasado algo muy feo para que se vuelva cristiano. O porque está ahí, ¿no? Seguro está buscando algo que calme sus heridas, pero subestimando, digamos. Eso. ¿no? Subestimando, entonces, ¿qué opinan acerca de ese propósito? Lo que el mundo, las películas, series, creen que es el propósito para un cristiano. Ya, bueno, dentro de los parámetros hollywoodenses es cierto, tenemos tal vez la iglesia tradicional, aún iglesias, movimientos que son más conservadores, nos pintaron eso, ¿no? Porque ven un cristianismo de una mujer que tiene que llorar para que Dios lo escuche y tiene que sufrir y golpearse el pecho, como la parábola, ¿no? De que Dios golpearse el pecho, ¿no? Entonces yo creo que nosotros en ese ámbito, cada uno de nosotros tenemos vidas diferentes, testimonios diferentes. Dios trata con cada uno de nosotros de diferente manera, tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así como en la Biblia podemos ver hombres que, digamos, se arrodillaban, se rendían delante de Dios, podemos ser valientes, héroes de la fe, podemos ver un Pablo, que era uno que debatía incluso con filósofos. En el libro de Hechos habla, ¿no? Que debatió en el Areópago, en el monte de Ares, ¿no? El dios Ares, con los griegos, un lugar donde había muchos estudiosos, eruditos, filósofos de la palabra. Y él empieza a tener una especie de oratoria tanto que incluso hoy en día existe una placa con esa parte de la Biblia donde Pablo da uno de los mejores temas de oratoria, se los parte. Y les muestra el conocimiento, la valentía, un nivel más alto que de ellos, ¿no? Y eso muestra que simplemente es Dios usando a cada persona. Yo creo que el Espíritu Santo ya va a poner en cada uno de nosotros, ¿no? Pero nunca creamos que Dios es un estilo, y así todo tiene que ser ese estilo. Sí, pues porque, por ejemplo, hablando otra vez de carrera, ¿no? Vida universitaria y carrera, muchas de esas películas, muchas de esas series muestran a personas que son muy exitosos, tienen mucha plata, es una imagen que ellos muestran, ¿no? Y que llega un punto de quiebre en sus vidas, conocen a Dios y Dios les dice, deja todo y sé pastor, y ellos dejan todo, pero no es así, ¿no? En tu caso, a veces, como lo mencionas, podría mostrarlo hasta como un requisito, ¿no? A veces tienes que pasar esto para que recién puedas experimentar esta, ¿no? Y no necesariamente es un requisito pasar por bandas delincuenciales, o dejarlo todo, ¿no? O dejarlo todo y decir ahora sí, ¿no? No necesariamente es un requisito, pero es interesante porque el propósito de Dios, a mí por lo menos lo que me ha tocado vivir cuando yo tenía la vida universitaria, he tenido que ver distintos escenarios en los que realmente te presentan una imagen de tu profesión, pues, ¿no? Y lo que podrías alcanzar con tu profesión, sacrificando o no sacrificando algunas cosas. Sin embargo, en la posición de hijos de Dios, siempre vamos a tener propuestas en nuestra carrera, en la familia, en el trabajo, cuando estás dentro de la universidad, círculos estudiantiles, en fin, siempre para un hijo de Dios va a haber propuestas. Y muchas de esas propuestas van a determinar el fin de nuestro propósito ya dado por Dios. Y es interesante lo que dice Romanos capítulo 12, verso 2, y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación, ¿no? de vuestro entendimiento. Y es que en la universidad nosotros somos bombardeados de infinidades de teorías que son inherentes a nuestra carrera, ¿no? Y sumado a ello, las propuestas naturales que puedan presentarse, ¿no? Es importante que nosotros podamos renovarnos constantemente en nuestro entendimiento, pero ¿de qué? ¿No? ¿Para qué? Acá dice la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta, ¿no? Mientras hablabas de este tema, me hiciste recordar a lo que dice en Jeremías, en el cual dice que Dios habla con Jeremías y dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bendición y de bien, que no son malos, en otras palabras,
para darles el fin que ustedes esperan. O sea, Dios está diciendo, yo tengo planes y mis planes son tan perfectos. Y me gusta el final porque dice así, Él no dice para dar el fin que yo espero, para dar un fin con propósito, sino Él dice para darles el fin que ustedes esperan. O sea, eso es maravilloso y es ahí donde hablábamos, ¿no? Ese propósito hollywoodense donde un pastor no puede ser empresario o un empresario no puede ser cristiano. Y conocemos de hecho de muchos pastores que tienen empresas y son muy prósperos. Y al igual que hermanos cristianos que están bien afirmados en la fe, que tienen carreras muy buenas entre los parámetros del mundo, y tienen hasta empresas muy fructíferas que son muy firmes en la fe. Entonces, ser cristiano y tener una carrera a una empresa no es una limitante, ¿no? Y es ahí donde me gustaría entrar justo al siguiente punto, que es lidiando con el llamado que tenemos y el futuro. En otras palabras, por ejemplo, nosotros sabemos como cristianos que si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar, y si Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Pero ¿cómo es que lidia un cristiano con llamado y el futuro? Como jóvenes, yo considero que todos tenemos siempre una imagen del futuro que queremos. Muchos dentro de la iglesia, muchos no tan dentro de la iglesia, pero sí tenemos un futuro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lidiar con el final de la universidad? Ustedes que ya terminaron la universidad. El final de la universidad. Algo que se decía en el anterior podcast es que la universidad es un tiempo. Hay algunos chicos que ahora yo tengo aún discípulos, ¿no?, que están postulando a la universidad, son de colegio y llegan al nivel de ver la universidad como que nunca va a acabar y ¡ay, llegó! Y no es así. La universidad solo va a ser un tiempo más y luego vas a pasar a otro proceso, que es el tiempo ya de buscar trabajo, de poder estudiar algo más. Entonces es ahí donde muchas personas que son creyentes y son universitarios, que van a buscar una profesión, van a toparse con la vida de una manera más cercana. Vas a tener jefes, vas a tener amigos que entre comillas no son cristianos y a veces te van a juzgar por esas cosas, vas a ser el centro de todo, ¿no? Claro, y justamente como dices, ¿no?, al final de ese periodo hay muchos jóvenes, sobre todo cristianos, que dicen, terminé la U y ¿ahora qué? ¿Qué hago? Soy pastor, me voy a la iglesia, ejerzo mi carrera. ¿Qué opinas? O lo dejo todo y comienzo a dedicarme al liderazgo. Eso, ¿no? ¿Qué opinas tú, Silverio? Pablo. Yo creo que hay que ver mucho aquí el tema de la prudencia, ¿no? Y definitivamente nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y una de las cosas que probablemente pueda ser una señal para nosotros después de la U, que es lo que tenemos que hacer, es aquella paz que tiene que venir de parte de Dios para nosotros. A título personal, no creo que pueda ser para todos, pero a título personal, yo creo que una vez que nosotros terminamos, tenemos que ver por lo menos en qué etapa de nuestra vida estamos, ¿no? Si todavía estamos como hijos en casa, apoyando a mamá, papá, en fin, o y de repente hay personas que han ejercido la carrera y han terminado teniendo una familia, ¿no? Teniendo una familia y tenían que evaluar ciertas cosas que, sumado a todo ello, tenían el llamado de Dios para ejercer un ministerio, ¿no? Ejercer un ministerio dentro de la iglesia o tal vez fuera de la iglesia, ¿no? Yo considero que, vuelvo a decir, a título personal, debemos evaluar en qué etapa nosotros estamos para tomar decisiones. No considero que sea prudente el hecho de abandonar los 5 años de inversión y con gracia de Dios de que podamos terminar la universidad, porque muchos no terminan también la universidad, aprobar y salir con las notas que nos hemos esforzado, que con gracia de Dios estamos egresando. Considero que no sería prudente dejar esos años de capacitación y bueno, pues dejarlo ahí, ¿no? Considero que todas esas herramientas las debemos usar para ser mejores ministros, mejores pastores, y usar aquello que hemos aprendido y usar cierta astucia, que habla la Biblia también, de cierta astucia para influenciar, ¿no? Por lo menos en la rama que nos encontramos, ¿no? La palabra habla de unas parábolas de la moneda perdida, ¿no? Del hijo pródigo,
¿Se dan cuenta? Y también habla de una parábola más que se me fue, si mal no me equivoco, fueron de contadores, financistas. Sin embargo, Dios habla con estas parábolas en distintos contextos para influenciar a distintas personas que se desenvuelven en distintos ámbitos o campos, ¿no? Claro. Entonces, nosotros tenemos que ser astutos y decir: Dios, caramba, me has dado la bendición de poder ingresar a la universidad. Y así pequeño, tengo un amigo muy cercano mío que ingresó a la universidad, pero no tenía dinero para su matrícula y quedó fuera de la universidad. ¿Cuán grande es la gracia de Dios que hemos podido ingresar, pagar y terminar? Y dejarlo ahí, considero que no sería correcto. Claro, y ahí está esa otra cara de la moneda que Pastor Luis Alberto hablaba en el anterior podcast, de muchos jóvenes que decían más bien: Dios, ¿por qué no me dices que lo deje todo? Porque no entienden que es un proceso, y hasta en ese proceso Dios nos capacita. O sea, yo sé que puede sonar muy extraño tal vez, pero aún dentro de tu carrera Dios te capacita para ciertas cosas, para ese propósito mayor, ¿no? Ya sea que tengas una vida como pastor, tengas una vida como un líder en una célula de algún grupo cristiano, o tengas una vida como ejerciendo tu carrera, ¿no? Es interesante cómo Dios aún en cosas que tú ni te imaginas puede usar esa información para moldearte, ¿no? Yo conozco o escuché hasta de pastores, de miembros de una comunidad científica, sociólogos, que tratan de analizar, ¿no?, el comportamiento humano en la actualidad, no necesariamente pastores, pero que son cristianos. O sea, es increíble cómo aún ellos encuentran a Dios en la sociología, en la historia, en tantas cosas. ¿Qué opinas? Una de las cosas que decía Silverio, yo cuando estaba en el séptimo, yo quería dejar la universidad, te cuento, porque yo decía esa pasión, ese fuego, ¿no? Esa pasión, deja todo, ¿no? Y quiere ser un Pablo. Y una de las cosas que agradeceré siempre, Giovanni, ¿no? Era uno de mi encargado conmigo, y me decía: las cosas se van a alinear en su tiempo. No termina. Él decía lo mismo: o sea, te falta poco, termina. Y todo se va a alinear en el tiempo. Y nosotros pensamos que a veces estar en parte de eso, obviamente que tenemos sabiduría hasta dónde podemos entrar, pero pensamos que estar en eso es como darle la espalda a Dios. O sea, Dios, no, estoy rechazando el llamado. Y como dice Silverio, estas pequeñas cosas, como dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando dice: te pondré delante de sacerdotes y de reyes, ¿no? Y cuando nosotros llegamos a salir, entre comillas, de esta pequeña, entre comillas, bruja iglesia, vamos a otros estratos, entre comillas, a llevar la presencia de Dios. A donde tú vayas, yo iré. Y eso se cumple aún hasta el pie de la letra de lo que dice la Biblia. Hace unos años tristemente murió un pastor, pero que era hasta un consejero de la reina en Inglaterra. De los presidentes de Inglaterra. O sea, es interesante cómo todo se va alineando. Entonces, y Dios yo usa creo, eso. sí. Dios usa todo. Y yo creo que también hay una generación que yo creo que Dios está levantando, pastores, ministros, obreros, líderes altamente capacitados para sostener también toda una iglesia. Porque a veces nosotros tenemos la imagen de la iglesia que apenas se resume en un culto. La iglesia, la casita tradicional. La casita, ahí la alabanza y ahí más no es eso. La iglesia como tal es un cuerpo. Es un organismo. ¿No? Y yo siempre les digo a mis líderes: ¿cuándo comienza un culto? ¿No? O ¿cuándo comienza una célula? Y es que comienza una célula y comienza un culto cuando precisamente termina el culto. Porque en cuanto termina, hay toda una logística que se mueve, ¿no? Hay un tema de organización, de organización, ¿no? Y para sostener este trabajo, nosotros necesitamos personas capacitadas, ¿no? Hoy en día nosotros vemos que dentro de la iglesia necesitamos ministros a la luz de la palabra de Dios, pero por otro lado tenemos un mundo paralelo que se rigen a leyes, a normas, y como hijos de Dios necesitamos estar capacitados. ¿Para qué? Para responder en el momento en que se presenten estas situaciones, ¿no? Abogados, administradores, contadores. Justo tocando ese tema, para pasar al siguiente tema, entonces, ¿tú qué crees o cómo definirías el trabajo, hablamos de carrera, desarrollo de una carrera, en el llamado?
Porque, por ejemplo, tenemos a veces nos encasillan. Uno dice, yo no creo en Dios, o no veo mi vida junto con Dios porque los sociólogos no creemos en Dios, o porque la historia muestra que tal cosa no existe. O sea, ¿cómo es que tú definirías el trabajo, hablando de carrera profesional, en el llamado? Yo creo que primero el Dios tiene que entrar a nuestro trabajo, a nuestra profesión. Y tenemos que tener esa apertura nosotros. Porque infelizmente yo he conocido personas que dicen que, bueno, primero voy a estar bien en mis finanzas, o primero voy a salir como emprendedor, y bueno, cuando ya tenga tiempo, ya tenga mi logística ahí operando por mí, entonces te voy a servir, Dios, ¿no? Yo creo todo lo contrario, ¿no? Yo creo que primero Dios tiene que entrar, ¿no?, a nuestro emprendimiento, a nuestro trabajo, a nuestra carrera, para que primero Dios sea tomando la batuta de nuestro emprendimiento o carrera profesional, y segundo porque yo lo veo desde un punto de vista que la carrera que tú escojas no te puede esquematizar o parametrizar a ciertas cosas propuestas o planteadas por solo el mundo. Yo creo que tu trabajo tiene que ser una herramienta más para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no?, para edificar a los hermanos, y para que en algún momento tú puedas ser de bendición, tanto para la iglesia como para algunos hermanos, ¿no?, que no necesariamente es económico, pero que puedes dar ciertos puestos de trabajo, ¿no? Yo creo, para terminar, si me permites, André, yo creo que nuestra carrera no puede quedarse apenas con un grado académico, sino tenemos que anhelar algo más, un grado espiritual. O sea, yo ya llegué a ser contador, magíster, doctor, gloria a Dios, pero hoy yo quiero que Dios me dé la sabiduría sobrenatural para poder ejercer estos conocimientos y poder emplearlos, ¿no?, en la iglesia, en alguna área determinada, ¿no?, que Dios pueda abrir las puertas. Alfredo, me gustaría preguntarte, trabajo lejos del llamado, o sea, un trabajo tal vez lejos de Cusco, lejos de Perú, ¿es de Dios o no es de Dios? Siempre vamos a tener esas preguntas, ¿no?, entre si es de Dios o no es de Dios, como es como la ley, ¿no? O sea, tenemos que apedrear o no. ¿No? Y creemos que solo son esas dos opciones. Pero yo creo que, primer punto, obviamente, tenemos que buscar la dirección de Dios. Y Dios obviamente va a traer esa paz. Por eso es tan importante, o sea, que Dios es el centro de todas las cosas, porque Él agarra todas las anclas, ¿no? Algunos piensan, ¿no?, que porque eres cristiano no puedes hacer tales cosas, pero no, es como decir, oye, eres papá, tienes tu hijo y vas a estudiar otra carrera, entonces no tienes que dejar de ser papá. No, es algo que es tuyo, es una responsabilidad, es un encargo, ¿no? Porque siempre hay ese temor de decir, pero si me voy del lugar del llamado, ¿no? ¿Será de Dios? Eso, ¿No será de y Dios? muchos cristianos usan todavía, creo, a Job, no es Job, donde se está yendo de la tierra prometida, ¿no? ¿Es de Dios, no es de Dios? Bueno, sí, obvio, si es de Dios, obviamente, se abren las puertas. Dos, a veces humanizamos todo, creemos que nosotros somos el centro de todo. No, si yo no estoy acá, si yo no estoy, ¿qué va a pasar? No, Dios tiene todo bajo control. Y yo creo que cuando nosotros somos enviados a esos lugares, quizás Dios está abriendo puertas para que tú puedas influenciar a personas de otro lugar, ¿sí? Porque si te das cuenta, viendo la Biblia mismo, tú ves que Jesús no reunió un estándar, reunió pescadores, reunió médicos. Y es por eso, ¿no?, que cuando Él está con sus discípulos, le dice, ustedes son mi iglesia, ¿no? Ustedes, o sea, iglesia es algo que viene de la terminología griega, que era un grupo una asamblea, donde estaban diferentes personas, ya sean abogados, filósofos, científicos, médicos. Y usted dice, ustedes son mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia. Sí, yo creo que algo interesante que dice es que, bueno, si nosotros tenemos la oportunidad de salir en algún momento, ya sea de Cusco, ya que estamos en Cusco, para otro departamento o otro país, primero que es que así como Dios te ha levantado para que puedas ejercer un ministerio, Dios nunca va a desabastecer, yo creo, una obra. Dios siempre va a estar preparando el camino para otras personas también. Y todavía ello, yo creo que de una forma técnica y práctica tenemos que evaluar, porque
por ejemplo, yo tengo algunos liderados ya con familia e hijos, ¿no? Y tengo un liderado que tiene una empresa en Estados Unidos. Sin embargo, él la opera aquí. ¿Entiendes? Claro, bueno, hablando de negocios internacionales, lo que te enseñan en la universidad sobre mi carrera es que no importa el lugar en el que estés en el mundo, tú puedes hacer negocios en otro lugar. Donde y sea. nos permiten, ¿no? La Exacto. tecnología, el internet. Solo que lo curioso de esto es que, digamos, por ahora, dada la coyuntura, este es el sustento para esta familia. Su esposa dejó de laborar y ellos tienen 2 bebés. Entonces, en este contexto, en este ejemplo práctico, yo tendría que evaluar como líder, en mi posición de líder, y tendría que ver, digamos, cuál sería la necesidad de ellos, porque ellos son bendecidos, son una familia que ama a Dios, ¿no? Entonces, si ellos me dicen, ¿sabe qué, Silverio? Mi empresa va a cerrar en Estados Unidos porque no estoy allá y yo me tengo que quedar acá, pero tengo que hacer la obra, yo sugeriría, a título personal, sugeriría que mejor vaya. ¿Por qué? Porque va a necesitar. Claro, obviamente, es una responsabilidad. Es una responsabilidad que él tiene como padre, como esposo. Y que no afecta al ministerio que tiene. Pero por supuesto. Dios no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque en el momento que pase esto, yo pondría un peso ministerial en el buen sentido de la palabra, ¿no? Le diría, vamos, la iglesia va contigo. Claro, ahí tú puedes. Es lo que muchos no entienden, ¿no? De que Dios nos puede usar aquí como en la China. Y que yo creo que cometemos muchas veces el error como cristianos de encasillar el ministerio de Dios a un lugar. Pero no es cierto, ¿no? Y esta, perdón que te corte, en esta situación nos ha enseñado a nosotros que algo que nunca va a cambiar son los cambios. O sea, constantemente vamos a estar renovándonos. ¿Y qué pasa? Que muy probablemente en un eventual momento o situación como este, nosotros vamos a tomar la decisión de poder ir o salir, pero ir con la iglesia, sabiendo que aquí hay un cuerpo que está orando por ti y que tú puedes ir y abrir el cuerpo de Cristo. Claro, que la iglesia no es un local, sino eres tú, ¿no? Ya no vivimos en el tiempo del templismo, sino en la habitación, ¿no? Sí. Bueno, ya para terminar, me gustaría hacerte, más que todo, bueno, para los que no sepan, Silverio tiene familia, también eres emprendedor, ¿no? Me gustaría hacerte 3 preguntas un poco puntuales. Enamoramiento dentro del propósito, familia dentro del propósito y dinero dentro del propósito. Son 3 cosas que creo que siempre chocan muchas veces con la cosmovisión de alguien diciendo, pero mi enamorada, o bueno, la que va a ser mi esposa, pero mi familia, ¿no? O pero el dinero, porque el dinero, a pesar de que, bueno, no es algo que nosotros como que le tomemos tanta importancia, pero es necesario, ¿no? Y son 3 cosas que justamente son las que dividen el camino, ¿no? Entre profesión y lo que la gente cree que es propósito, ¿no? Claro. Mira, yo primero que le llamaría propósito en el enamoramiento. Ya. Antes que enamoramiento y después propósito, ¿no? Porque primero que todos nosotros ya fuimos creados con un propósito dado por Dios para nosotros. Dentro de ese propósito es que nosotros podamos formar y ejercer la paternidad y también una vida conyugal, ¿no? Como familia. Solo que en el proceso, hoy estamos en la era de ya, todo a un clic, ¿no? Todo a un clic, queremos, como te digo, lavadora, horno microondas, o sea, todo en un clic, ¿no? Navegador en un clic, ¿no? Y todavía nos molestamos cuando no carga, ¿no? Y tenemos un iPhone, ¿no? Y no carga. Pero yo creo que hay algo que Dios a todo joven le quiere enseñar, que son los procesos y las distintas etapas. Por ejemplo, yo creo que cuanto más te enamoras y te apasionas en las cosas de Dios, te hace más capaz para asumir una relación. Porque es interesante cuando Dios te llama, te enamora, te acoge, y la palabra dice que nos atrae con lazos de amor y que tú puedas ejercer un liderazgo, ministerio de alabanza, líder, discipulador, ¿no? Dentro de la iglesia de una forma estructural.
Estás tan apasionado que lo único que ve tus ojos es el amor de Dios. Ya no ves, o mejor dicho, ya no estás siendo distraído por otras cosas o propuestas con ciertos parámetros de este mundo. Ya ves solo el amor de Dios. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es que cuando estás tan empapado de eso, solo ves el amor que refleja también las personas que están alrededor tuyo. Y precisamente, o probablemente, en una de esas personas esté la persona que va a estar contigo toda tu vida, ¿no? Pero hay que entender que hay etapas, ¿no? Hay ciertos momentos. Enamoramiento, familia. Y justo lo que decía, ¿cómo se interactúa eso con el dinero? Dentro ya del, digamos, del ¿no? propósito. Yo sé que hay mucha gente que a veces en la desesperación de mantener una familia o mantener una empresa llega hasta un punto, tal vez hasta inconsciente, en el que negocia su fe, ¿no? Uh-huh. Sí, es realmente duele a un padre espiritual ver que tu hijo pasó por muchos procesos, muchas etapas, y que en algún momento puedas verlo en una situación que esté negociando su fe. Como padre espiritual duele, y como padre natural probablemente va a doler también, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero llegar en este comentario? Creo yo que nosotros tenemos que entender, chicas que me escuchan, ¿no? Y también nosotros, varones, creo que hay un orden que quisiera explicarlo bien. Hay un orden en la función del varón, ¿no? O digamos en las características de un varón. Que la Biblia dice que Dios vio que el hombre no era bueno que esté solo. No esté solo, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia antes de eso? ¿Qué es lo que le mandó a hacer a Adán? ¿No? Le dio un encargo, un trabajo. ¿De qué? De cuidar. ¿Qué cosa? El Edén, ¿no? El Edén, ¿no? Le dio ese encargo, ¿no? Entonces, fíjense ahí. Primero viene el trabajo. O sea, el encargo, pero, o sea, no ese trabajo con malicia, con maldición. No extenuante. No, exacto. O sea, vino ese encargo de parte de Dios, que pueda tener cuidado, que trabaje, ¿me entiendes? Que cuide del huerto, ¿me entienden? Y después de ello, ya vino, digamos, su acompañante, que fue la ayuda idónea, ¿no? Entonces, chicas, y nosotros también, antes de enamorarnos, necesitamos ejercer y hacer algo. Claro. Hacer algo. Y no precisamente es en buscar solamente dinero en grandes cantidades. Yo, en este tiempo de pandemia, he podido, por la gracia de Dios, experimentar hasta 4 trabajos, ¿no? Pero estos 4 trabajos no vienen y se te proponen así nomás y tocan la puerta. Hay una cosa que como varones y como hijos, como hijos e hijas de Dios, es que nosotros tenemos que aprender a posicionarnos. A la medida que tú te posicionas, Dios comienza a abrir las puertas, ¿no? Yo siempre le digo a mi esposa, yo busco trabajo no porque no estoy haciendo nada, sino porque Dios me ha llamado a poder ser un canal de bendición para mi familia y para la iglesia. Claro, y justo ya para terminar, ¿no? Podemos llegar a la conclusión de que hay 3 cosas que nunca van a faltar, ya sea en tu carrera como cristiano o ya sea ejerciendo algo en la iglesia. Y es, primero, felicidad. ¿Por qué? Porque nuestra felicidad como cristianos no está condicionada a las cosas que nos suceden o que no nos suceden, sino a que Jesús es nuestra felicidad. También otra cosa que nunca va a faltar, seas profesional, seas pastor, seas alguien dentro de la iglesia, es prosperidad. ¿Pero qué es prosperidad para un hijo de Dios? Yo leía y recordaba también que un pastor decía que prosperidad para un hijo de Dios es que todo lo que tú tengas, todo lo que te llegue, sea dinero, sea alimento, sea tantas cosas que lleguen a tus manos, se multiplica. ¿Pero para qué se multiplica? Para que tú puedas dar, compartir, bendecir. Y comunión. O sea, no estás solo. Puede que tal vez tú digas, tal vez mis problemas no son los mismos de tal persona, pero tú no sabes. Tal vez esas personas tengan los mismos problemas que tú. Y en la comunión de la iglesia es donde tú puedes a veces encontrar ese soporte. Y es ahí donde justo viene mi última pregunta para terminar esto. ¿Cómo definiría una profesión eterna?
Yo creo que estos 3 puntos que es prosperidad, fidelidad y comunión, estos 3 puntos están muy ligados a nuestra fe, ¿no? A cuánto es que nosotros estamos posicionados en nuestra fe y ejercemos esa fe que nosotros precisamente hablamos, ¿no? Y quisiera, hacerme entender. Vamos a imaginar que hay un diagrama aquí, una flecha para arriba, una flecha para acá y una en la diagonal, ¿no? ¿Me siguen, por favor, producción? ¿No? Entonces, nosotros estamos en esta esquina. ¿Qué pasa? Cuanto más ejercemos nuestra fe, muchas veces caemos en el sutil error, ¿no? De ejercer fe limitando a nuestras posibilidades económicas, ¿no? O sea, me explico. Señor, dame un Volkswagen porque yo sé que fin de mes puedo pagar, puedo mantenerlo y puedo, digamos, dar el mantenimiento, ¿no? Entonces tú ejerces un grado de fe, pero sutilmente estás ejerciendo ese grado de fe ¿a qué? Limitado a lo que realmente puedes, y realmente es prudente, está bien, ¿no? Entonces, en esa medida va creciendo tu posición de fe como tal, como hijo de Dios. Sin embargo, cuando tú comienzas a ejercer más fe, ¿no? Pidiendo tus bendiciones, rompiendo paradigmas en tu situación económica, tu grado de fe va creciendo más y por ende vas teniendo mayor felicidad, prosperidad, ¿no? Fidelidad. Claro. Porque experimentas más. Solo que nosotros decimos, Dios, yo sé, perfecto, yo tengo que tener una fe prudente, una fe que esté dentro y acorde a la palabra. Parámetros, claro, porque tampoco es... Claro, o sea, no me voy a decir, quiero un avión, ¿no? Pero correcto. Sin embargo, apenas quiero motivarles a que podamos ejercer fe y decir, Señor, yo sé que puedo esto, pero yo sé que tu poder me puede dar cosas mayores. Y no necesariamente es un carro, apenas es un ejemplo, ¿no? Puede ser un carro, puede ser una casa, puede ser un trabajo mayor y un ministerio, porque muchas veces nosotros no llegamos a tener una vida plena precisamente porque no creemos y no tenemos fe en aquellos dones que Dios, o esas características que Dios mismo nos ha dado a nosotros. Entonces, cuando tú rompes eso, quieres más bendiciones, rompes tus paradigmas personales, ejerces mayor fe, ¿no? Yo creo que estos 3 puntos, que es prosperidad, fidelidad y comunión con Dios, va a ser más fuerte a la medida que nosotros ejerzamos fe en todos los ámbitos. Y entonces, al final, ¿cómo podemos definir una profesión de por vida? ¿Qué es una profesión de por vida para ti? Una profesión de por vida considero que proviene de Dios. Que aquella persona que tiene esa revelación de que fue Dios quien le dio este ministerio eterna, es aquel ministerio de reconciliar. Que donde tú estés, en el grado académico que estés, en el grado ejecutivo dentro de una empresa donde tú estés, puedas influenciar corazones. Y yo creo que eso es lo que arde en el corazón de Dios, ¿no? Que donde tú vayas puedas ganar una vida más para nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él nos hizo ministros de eso, ¿no? Exacto, ¿no? Yo creo que hay una cosa que hablamos siempre, ¿no? Entre los jóvenes, oye, ubícate, ¿no? ¿No? Y hoy quiero apelar a esta frase, ¿no? Ubiquémonos, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios, el llamado de Dios, el ungido de Dios, que si Dios abrió las puertas, Él no las va a cerrar, y como tal, en esa postura, como Hijo de Dios, necesitamos posicionarnos ¿a qué? A ejercer ese ministerio, ¿no? En tu caso, Alfredo, ¿cómo definirías una carrera de por vida? Yo creo que una carrera de por vida es el llamado de Dios a ejercer un ministerio. Y yo creo que una de las cosas por las cuales nosotros vivimos no es para una carrera, sino es para cumplir el propósito de Dios. La carrera, la profesión que nosotros estudiemos va a colaborar para que eso sea posible, para donde Dios nos quiera usar.
Yo estoy, digamos, por ejemplo, yo estoy con colegas que son mayores, ¿no? Y me siento extraño, sí, soy uno de los jóvenes, ¿no? Y Eres profesor, ¿no es cierto? Ajá. De historia. Chicos, no sabían, Alfredo es profesor de historia. Sí, estoy especial en esa área y veo algunos que son, uno que es biólogo, otro que es matemática, y a veces uno aprende recién a conocer ese mundo, ¿no? Pero ¿cuál es el detalle? Que, o sea, Dios te puede usar. Sin necesidad, entre comillas, yo siempre digo, creo que incluso hay profesionales sin cartón, ¿no? Porque son personas que incluso son conferencistas, son líderes, ¿no? Eso quiere decir que, Alfredo, tengo que dejar de estudiar. Entonces yo quise, bueno, no, puede que sea su caso, pero quizás el tuyo no va a ser así. Entonces, hasta donde Dios te permite avanzar, avanza. Porque el que va a hacer la obra no eres tú. El que te llamó al propósito eterno no fuiste tú. Dice que Dios nos llama a nosotros. Entonces, a mí me gustaría, ¿no? Que a veces ustedes, los chicos, ven todo esto y dicen, wow, qué miedo, ¿no? Y, o sea, sí, hay temor, pero como decía el pastor Luis Alberto, ¿no? Que valiente no es aquella persona que no tiene miedo, ¿no? Valiente es aquella persona que aún teniendo ese miedo, tiene su confianza en Dios para ejercer ese llamado, ¿no? Y asume y se posiciona. A pesar de que al inicio quizás falles, quizás te corregirán, mejorarás, pero es parte de crecer. Estás dispuesto a aprender. Entonces, esa es la forma de la cual nosotros obedecemos ese llamado eterno y también cómo nosotros afectamos en nuestra sociedad, ¿no? Mahatma Gandhi decía, ¿no? Ser el cambio que tú quieres ver en el mundo, ¿no? Él incluso se copió la frase de Lev Tolstoy, ¿no? Que el filósofo ruso, que él decía, muchos están dispuestos a cambiar el mundo, pero pocos están dispuestos a cambiarse a sí mismos. Y ahí es donde entra el testimonio de Pastor Luis Alberto la anterior vez, ¿no? Él era parte de la juventud socialista y él base del socialismo es cambiar la sociedad para cambiar al hombre. Claro. Pero nos damos cuenta leyendo la Biblia que Dios quiere cambiar al hombre para cambiar la sociedad. Para transformar tu mundo, la generación de Dios te ha colocado. Entonces yo decía a los chicos, ¿no? Que vas a fallar, te van a corregir, pero es parte del proceso. Estás dispuesto a creer en el llamado. Y si estás dispuesto a creer, es obvio que se va a materializar en obras, en cosas que tú vas a ejercer. Entonces yo creo que ese es un llamado más eterno, ¿no? Por eso yo digo, si un día Dios, no sé, me bota de trabajo, estaré tranquilo. Obviamente que buscaré oportunidades, pero sobre todo es el llamado que tú me diste. Y el que abre las puertas es Él. Amén. Cuando tú lo deseas, cuando estás dispuesto. Entonces, chicos, para terminar, hemos estado hablando llamado durante todo este podcast. ¿Cuál es nuestro llamado? Por encima de nuestra carrera, por encima de tal vez un puesto en una iglesia, un puesto en un trabajo. ¿Qué es el llamado de un cristiano? Simple. El llamado es reconciliar a este mundo, a las personas, con Dios. ¿Cómo hago eso? Primero, deja que Jesús se muestre a través de ti. Hemos hablado de Jesús a través de nosotros. Jesús siendo esa persona o esa razón por la que las personas nos dicen, hay algo diferente en esta persona, hay algo diferente en este profesional. Y dejar que ese Jesús cambie, influencie en los demás. Y por medio de nosotros, hacer que esas personas conozcan del amor de Dios, de aquel sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Recuerda, tú tienes una carrera por vida, una carrera mucho mayor, algo que significa más que tal vez un diploma, más que tal vez un título. Tienes la carrera de salvar vidas, ¿sí? Entonces, chicos, te esperamos para nuestro próximo podcast. Es el último que viene la próxima semana. Acompáñanos y esperamos que tengas una gran semana. Hasta luego. Chao, chicos.